Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Otro jueves más en el que conversamos, en el que nuevamente plantamos, dejamos semillitas para conocer aquellos elementos que a nivel nacional y a nivel internacional están sucediendo y que nos invitan, nos convocan a conversar y a reflexionar, sobre todo para poder gestar una serie de ideas que nos permitan abrir a debate y también colocar determinadas ideas, planteamientos, elementos que realmente sepan encontrar su cauce y su causa, ¿verdad? Ambos. Como cada jueves, quiero mandar saludos fraternos a la gente que desde Canadá, Estados Unidos, que en el resto del continente americano, nuestro continente, nos están sintonizando, también desde Europa, Asia o de cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Y por supuesto a quienes desde este paisito hermoso, desde este paisito intenso, desde este paisito que tanto requiere siembra, cosecha y otras tantas, también nos están sintonizando. Hoy es 25 de noviembre, es el Día de la No Violencia contra la Mujer y realmente tenemos varias efemérides, vamos a recordarlas. Día de la No Violencia contra la Mujer es un buen día precisamente como para reflexionar y traer a colación no solo aquellos elementos que día a día colocan las diferentes violaciones a derechos de las mujeres que existen, las discriminaciones, la violencia laboral, la violencia física, la violencia psicológica, cualquier tipo de violencia, la violencia patrimonial a la que día a día las mujeres nos enfrentamos precisamente por esta construcción de sociedades. Entonces, que sea un 25 de noviembre, que haya sido un día que nos haya convocado a las reflexiones y sobre todo a las acciones concretas que modifiquen las fotografías que tenemos día a día. Las desapariciones, sobre todo de jóvenes, de mujeres que tenemos a la orden del día, el embarazo en niñas y adolescentes que sigue siendo también punto de agenda pendiente en nuestro país, y que definitivamente nos coloca no solo a conmemorar este día como un recordatorio específico de lo que de manera cotidiana vivimos y hay que transformar, sino que también como el compromiso personal, familiar, comunitario y estatal desde la institucionalidad pública, que se pueda generar toda esta transformación hacia una construcción de sociedades mucho más equitativas, con un nivel de violencia por supuesto que pueda generar todo un entorno suficiente de transformación de toda esta vorágine de violencias que tenemos y que definitivamente nos coloque en un mecanismo de diálogo y de comprensión que podemos transformar a esta sociedad más allá del ejercicio de violencias con las que contamos. Un día como hoy también, hace 5 años, falleció Fidel Castro, el estadista reconocido así por dirigir uno de los momentos históricos más fuertes del siglo XX. Estamos hablando de quien fuera jefe de Estado de Cuba, ¿verdad? De la República de Cuba, y que en 1959 coronó a través de una revolución, precisamente en toda la transformación en una lógica de sociedades completamente diferentes, bajo una lógica socialista, bajo una lógica de disminución de las brechas de desigualdad, empezó a generar una serie de decisiones y condiciones que permitieron hasta la fecha construir una sociedad que generara un entorno un tanto distinto a las lógicas de funcionamiento de otros circuitos sociales o de otras sociedades que a lo largo de América Latina también todavía a estas alturas cuentan con estos indicadores y estos mecanismos de exclusión de los que hablamos prácticamente cada jueves, de esta lógica de estructura. 25 de noviembre también es una buena fecha para recordar que el famoso Black Friday, sobre el cual construimos y nos movemos con esta famosa fecha sobre la cual hay determinadas ofertas enunciadas, etcétera, debemos de llamar la atención sobre dos cosas. Uno, su origen, que tiene que ver precisamente Viernes Negro, así tal cual se llama, con la venta de esclavos en aquel tiempo, en aquel entonces, en los que se hacían como subastas con un precio mucho, digamos, menor que con el que tradicionalmente se hacía esta venta de personas, de seres humanos. Ese es el origen del Black Friday.
Pero por otro lado, llamar poderosamente la atención a generar un mecanismo de una lógica de consumo sustentable y responsable. ¿Lo necesitamos? ¿Realmente necesitamos lo que en ese momento nos están publicitando y es real el ejercicio de oferta que se establece solo porque es una fecha específica? Ojo con eso. Vivimos en una sociedad en la que la estructura ya no solo tiene que ver con quiénes son los dueños de los medios de producción, digamos las fábricas, la tierra, las maquinarias, etcétera, sino que tiene que ver también con el nivel de mercantilización. Tanto tienes, tanto vales. Entonces, ojo con eso, porque al fin y al cabo es una construcción utópica sobre la cual nos obligan de manera permanente a tener un ejercicio de consumismo, que no necesariamente de consumo, y que descansa en estas construcciones de sociedades ilusorias. Muchas personas quizás no cuentan todavía con servicios básicos, con un ejercicio de trabajo de dignidad, pero generan endeudamientos en círculos viciosos en aquellas sociedades en donde incluso se erogan préstamos, se entregan adelantos de salario a través de facilidades, entre comillas, de ciertos bancos para perpetuar esta lógica incluso de consumo, pero también de endeudamientos. Ojo con esto y ojalá lo tengamos presente. Interesante porque nos convocan 3 elementos esta fecha bien curiosos en su relación entre sí. El Día de la No Violencia contra la Mujer, el fallecimiento de uno de los estadistas más grandes de la historia de la humanidad en función de la transformación de estas relaciones sociales, y un día que llama al consumismo e invita de manera desmedida, si no tenemos un nivel de conciencia suficiente como para saber qué necesito o no, a alimentar, ¿verdad?, este sistema sobre el cual sobrevivimos. ¿De qué vamos a conversar hoy? Y tiene que ver precisamente con la efeméride de este día. Tiene que ver con las zonas económicas especiales. Creo que es importante que llamemos la atención sobre qué son estas famosas zonas económicas especiales, pero previo a entrar a este tema en, digamos, la particularidad que requiere, hablemos del comercio internacional y de la necesidad del ser humano por sí mismo de generar estos entornos, de comerciar, de tener relaciones mercantiles en función de las necesidades y las capacidades de cada sociedad, y de cómo esto a lo largo de la historia también ha tenido algún tipo de enfoque u otro en función de quienes están tomando las decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como bien sabemos, la política es eso, es la gestión de los intereses en función de determinados elementos que nos rodean y sobre los cuales se generan también conflictos, ¿verdad? O sea, obviamente los intereses no necesariamente son similares en todos los puntos que nos convocan, y aquí es donde se juega un poco en el escenario de poderes a ver quién logra colocar con mayor fuerza o con mayor, digamos, influencia los intereses a los que representa. En ese entendido, el comercio en sí, el comercio entendido como el mecanismo a través del cual hay una entrega de un producto por otro, sea a través de recibir dinero, sea a través de recibir intercambios entre productos, etc., es tan antiguo como la historia de la humanidad. Es decir, no hay un ejercicio de satanización en lo que implica el comercio, el mercado como tal. O sea, el mercado al fin y al cabo alimenta este intercambio necesario y definitivamente nos va marcando las pautas de lo que también es ahora la humanidad. El punto es qué tipo de mercado, qué tipo de comercio se elige a efecto de poder responder y corresponder en esa misma medida dentro de las capacidades y posibilidades y necesidades de los mismos países. Es ahí donde tenemos que empezar a agarrar pinzas e ir sacando uno por uno, ¿verdad?, los elementos que entonces nos dan la construcción de qué tipo de mercado o qué tipo de comercio es al que asistimos. En primer lugar, hay que comentar que en estas grandes construcciones hay como 2 visiones muy fuertes, y lo ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. Por una parte, tenemos esta lógica
humanitaria o de la humanidad, o un sector de la humanidad que empuja y pregona por políticas o por la construcción de un mercado que facilite totalmente los intereses de ese mismo mercado en función de acumular dinero para unos pocos. Es decir, esta misma lógica a través del cual el mercado actúe de manera totalmente libre o suficientemente libre, digamos, como para poder interponer sus reglas y generar mecanismos en los que quienes tienen mayor capacidad y quienes tienen, sobre todo, medios de producción, quienes son los dueños de fábricas, como decíamos anteriormente, quienes son dueños de todo aquello que genera producción y por lo tanto un posible intercambio internacional, tienen mayores posibilidades que otras personas. Por otra parte, hay otra visión del mundo que nos convoca a generar reglas claras a través de las cuales este mecanismo de comercio y de mercado tenga determinados límites en los que también la población pueda participar de manera justa y de manera equitativa. Estos dos polos a lo largo de la historia son los que se han venido encontrando una y otra vez, de una u otra forma. Y tiene que ver con las mismas contradicciones y las mismas tensiones que el ejercicio de acumulación de capital o de ahorrar o tener mucho genera en función de otro gran grupo que jamás puede tener. En este entendido, entonces hay que comprender que las zonas económicas especiales, estos pedacitos existentes en cualquier territorio nacional, no son más que espacios dedicados precisamente a generar un entorno de comercio, de mercado, de forma totalmente libre, en el que no hay ninguna posibilidad de aplicar leyes específicas. Entonces, el problema de todo esto no es necesariamente la existencia del mercado, al contrario, ya dijimos que es parte de la historia de la humanidad, no es tampoco la existencia de un pequeño territorio alrededor del cual se generen determinadas, digamos, acuerdos entre un país y otro de una forma de funcionamiento. En el caso de las zonas económicas especiales tiene que ver precisamente con facilitar el comercio a inversores o a gente que invierte interesada en un mecanismo, en un circuito de mercados, en un mecanismo de intercambio, por supuesto, sino que tiene que ver con qué tipo de enfoque tiene este ejercicio muy particular llamado zonas económicas especiales. Un ejemplo de zonas económicas especiales es, por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas fueron en los 90 uno de los booms más grandes o más fuertes o más potentes en el rubro económico de la economía nacional. De hecho, todavía sigue siendo un rubro importante de exportación del país, ¿no? En este sentido, hay que comprender que estas zonas francas trabajan con una lógica muy particular de reglas y funcionamientos internos a esa zona. ¿Qué es lo que sucede también eventualmente? Que en estas zonas francas el ejercicio de vulneración a derechos laborales tiene un grado bastante potente, bastante importante. Conocemos miles de casos de mujeres que han sido más de una vez explotadas, maltratadas dentro de este circuito, ¿verdad? Y que definitivamente por la misma lógica de mercado que ha imperado en El Salvador, por la misma lógica de comercio con la que El Salvador ha funcionado, este tipo de zona económica especial ha entonces gestado todo un círculo vicioso de vulneraciones a derechos laborales en detrimento de gente que vende su fuerza de trabajo, es decir, vendo lo único que tengo, que es lo que sé hacer, frente a otros tantos que están muy interesados en explotar esa fuerza de trabajo a cambio de muy bajo salario y en relación con grandes ganancias que van teniendo estos dueños del comercio. Como decíamos anteriormente, no todas funcionan así. Tenemos la lógica de la que acabamos de decir de El Salvador, que hoy por hoy no ha cambiado esta lógica de funcionamiento en ninguno de los circuitos
económicos, políticos y sociales que están vigentes en el país, pero también tenemos otros tantos ejemplos interesantes, ¿no? Las zonas económicas especiales, que devienen también de un proyecto, por ejemplo, económico de China, están fundamentadas en una reglamentación muy precisa del Estado, en este caso el Estado chino, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una mezcla importante de participación en donde hay dueños de ese capital o ese dinero y esas fábricas y esos comercios que están funcionando ahí, también hay una actividad muy potente de la institucionalidad pública alrededor de gravar los ingresos o de generar mecanismos de diálogo que permitan desarrollo del polo como tal. Hace poco en El Salvador tuvimos un anuncio muy interesante alrededor de la creación de una zona de esta naturaleza, una zona económica especial. Y tiene que ver precisamente con la construcción de Bitcoin City, así como Surf City en su momento. Estas zonas económicas especiales, si no cuentan con un aparataje de institucionalidad pública y de reglas de comercio que permitan un ejercicio de simetría en el que puedan ganar tanto la institucionalidad pública, no los funcionarios como personas, porque eso es corrupción, sino que más bien un ejercicio de institucionalidad pública para poder fortalecer sus finanzas y distribuirla posteriormente en políticas de protección social, entonces será definitivamente una zona económica especial que se dedicará nuevamente a la explotación de bienes naturales salvadoreños, como por ejemplo las zonas costeras del Salvador, en este caso la zona en la que se está pregonando la creación de la Bitcoin City es la zona de la Unión. Esa zona también es como muy codiciada por pesqueros, por zonas pesqueras, entre otras. Habría que ver hasta qué tanto la institucionalidad pública va a poder participar de ello. El tema de Surf City también, con zonas hoteleras, entre otras. Entonces estos mecanismos no van a poder transformarse en esencia y van a seguir existiendo los ejercicios de venta precaria de lo que sea hacer frente a un ejercicio de, digamos, desarrollo o de crecimiento económico, porque en efecto van a haber nuevas empresas ahí funcionando, generando todo un circuito en la localidad, pero que no necesariamente pueden traducirse en desarrollo humano para dignificar a la población. Necesitamos hacer énfasis en varios elementos. Si bien es cierto, pueden cubrirse empleos inmediatos y si bien es cierto, puede haber un crecimiento importante del Producto Interno Bruto y también crecimiento económico per se, esto no significa que cambie la dignidad de las personas en el ejercicio de todo el abanico de sus derechos. Salud, educación, vivienda digna, posibilidad de empleos suficientes y justos, entre otras. Estas dinámicas son las que hacen el gran parteaguas dependiendo de las grandes decisiones que tome la institucionalidad pública. Y no es que una u otra no puedan dialogar, es que en algún momento también ese diálogo se rompe porque el mercado por sí solo también tiene sus propias lógicas y por eso tiene sus crisis. En unos momentos va muy bien, pero cuando se empieza a guardar todo este tipo de dineros, ganancias, etcétera, empieza a generar toda una crisis en detrimento de estas grandes personas. ¿Qué tipo de enfoque entonces asistirá a Bitcoin City, en la cual tuvimos el avistamiento de un ovni desembocando precisamente en un espacio, en un escenario que nos presentó con bombo y platillo esta zona económica? Ojalá que su presentación sea lo suficientemente contundente como para saber que están tomándose enfoques para transformar esa lógica que por los siglos de los siglos ha mantenido a este pequeño grupo de personas que concentran riqueza frente a ese gran montón de personas que prácticamente venden su fuerza de trabajo por salarios muy bajos, muy malos, y de lo cual se habla incluso de pequeños ascensos, pero que no modifican la condición esencial de un sistema profundamente injusto. Eso es lo que tenemos que averiguar.
Vamos a conocer entonces qué son las zonas económicas especiales. Vamos a investigar un poquito más. Y no solo qué son, sino que además qué tipo de enfoque es el que quien las está asumiendo, en este caso El Salvador, va a hacer predominar cuando éstas ya empiecen a funcionar o incluso en su proceso de diseño. Soy Naida Acevedo Medrano, es un gusto inmenso haber estado nuevamente en sus pantallas. Buen provecho, cuídense mucho, nos sintonizamos el próximo jueves. Un beso grande, estamos en comunicación.